Muy buenos días, amados hermanos y familiares que nos acompañan esta mañana. Estamos hoy a 9 de febrero, siendo 8 de la mañana, ya casi las 9, hermanos. Estamos realizando esta transmisión porque el día de hoy, por algunas situaciones, no vamos a lograr estar en vivo. Sin embargo, en esta transmisión, Dios hablará a su corazón, hermanos. Y definitivamente es un privilegio para mí como pastor, como siervo de Jesucristo, poder compartir ese mensaje con ustedes. Y en esta mañana, hermanos, definitivamente lo que les puedo decir que Dios es bueno. Dios es bueno porque siempre ha estado con nosotros y en todo momento nos ayuda a pesar de las situaciones o de las circunstancias que en muchos momentos atravesamos en diferentes ambientes a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social. Hay dificultades que muchas veces provocan duda y provocan que uno, por las situaciones que atraviesa, a veces la fe se comienza a debilitar, la fe que tenemos en Cristo se comienza a debilitar y es un problema muy grave, hermanos, porque estamos en un mundo o estamos en una sociedad que está constantemente añadiendo, quitando ideologías, conceptos, trazando nuevas leyes, trazando nuevos decretos, en los cuales lamentablemente nos encontramos nosotros, pero lo preocupante de todo esto es que a veces esa influencia que hay en el mundo provoca que usted u otra persona u otro hermano se desanimen y se alejen de la iglesia. Entonces, quiero hoy compartirles una breve cápsula, si lo podemos llamar así, acerca de un estudio que vamos a estar realizando en el cual nosotros vamos a entender la manera en cómo ejercer la autoridad espiritual. Entonces, cómo ejercer autoridad es un punto, pero ya cuando hablamos de autoridad espiritual, estamos hablando de algo sobrenatural. Es decir, vamos a pelear en lo natural con armas y con estrategias que es lo que nos brinda Cristo mediante la autoridad espiritual que delegó en su iglesia, que delegó en cada uno de ustedes, mis hermanos, pero que por causa de nuestro diseño y nuestra naturaleza humana, muchas veces en la mente, donde es el campo que se libran las batallas que enfrentamos, ahí muchas veces es donde no logramos transicionar o aplicar las cosas que aprendemos en la Biblia, no logramos aplicarlas a nuestro entorno o a la necesidad que estemos atravesando. ¿Y eso por qué? Porque les vuelvo a repetir, es una batalla que se libra en la mente, es una batalla que se libra en lo natural, pero que usted y yo necesitamos aprender a realizarlo en lo sobrenatural, es decir, en el medio espiritual. Entonces, antes de comenzar, quiero invitarle a que oremos, a que en este momento le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos permita entender la palabra que hoy Él tiene para nosotros y que por la gracia del Señor hoy trazaremos y hoy vamos a estudiar para que podamos entenderlo de una manera más clara. Así que le invito a que cierre sus ojos, hermanos, en esta mañana y vamos a iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, ahí en su lugar, mi hermano, donde esté, donde se encuentre. Queremos darte gracias por este día que tú nos permites iniciar y que tú nos permites estar trabajando en esta mañana, Padre, capacitándonos, leyendo y equipándonos con tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te doy gracias, mi Dios, porque sabemos que en esta hora tu palabra, mi Dios, hará cambios y hará una transición en la mente de cada uno de los hermanos que estamos escuchando este mensaje, que en tiempo y fuera de tiempo lo van a escuchar, Padre, porque esa es tu voluntad, mi Dios. Te doy gracias una vez más por estos medios y estas herramientas que tú me permites ocupar para poder transmitir y compartir tu mensaje, Padre, tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces,
volviendo al tema, hermano, comentaba hace un momento que problemas, situaciones en cualquier esfera de tu vida, lo primero o el primer lugar a donde llega esa información es a tu mente. ¿A través de qué? A través de tus 5 sentidos. Pero es una información que llega a tu mente y que en tu mente se comienza a librar esa batalla. Decía un siervo de Dios, no recuerdo quién fue, pero comentaba que la fe es, la razón es enemigo de la fe, o es lo contrario a la fe. No recuerdo quién era, pero lo comentaron. Y cuando yo escuché esta palabra, de que la razón es el enemigo de la fe, no me fue fácil entenderlo en un principio, hermano. Posteriormente entendí el concepto. Ok, se refiere a que necesitamos creer aunque las cosas parezcan contrarias a lo que estamos esperando. La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos. Pero cuando nos encontramos o cuando te encuentras frente a una situación real, mi hermano, frente a un problema que se puede desarrollar en cualquier esfera de tu vida, entonces ahí donde llega inicialmente la información es a tu mente. Si de repente tienes un dolor y vas al médico y te dicen, sabe que hay un problema, hay una enfermedad que no tiene cura. Ok, llega esa información a tu mente. Inmediatamente comienzas a pensar en las cosas que van a pasar y eso te genera temor y eso te genera miedo. O tú estás yendo a la iglesia, o tú te estás comprometiendo con tus diezmos y ofrendas y te estás comprometiendo a servir y de repente hay problemas en tu familia, en tu casa o en tu trabajo. Y que por más que tú estás pidiéndole a Dios que te ayude, que te bendiga, que haga memoria de tu trabajo, de tus ofrendas y lo que haces para la obra, y aún así llegan los problemas, ahí, mi hermano, es donde te encuentras frente a una incertidumbre muy, muy profunda. Y eso te genera dudas de que si realmente lo que te decimos cada semana, de que si realmente Dios existe, de que si realmente la Biblia es un libro de autoridad, de que si realmente tú eres hijo de Dios, y lo más importante, de que si realmente Dios te está ayudando o te está probando. Porque las pruebas duelen. Las pruebas en ocasiones generan temor, generan dudas y generan muchísimas cosas que no son agradables al corazón de la persona, a tu corazón. Y muchas veces, mi hermano, en lugar de reaccionar de una forma espiritual, tú reaccionas o con ira, o con frustración, o con enojo, o con miedo, y a veces huyes de las pruebas, a veces huyes de los problemas. Pero el hecho de que uno huya de sus problemas no resuelve tu problema. El hecho de que una persona se angustie frente a sus problemas no resuelve sus problemas. Y peor aún, cuando te enojas y pierdes la compostura y reaccionas de una manera violenta, de una manera que no es conveniente, el problema no solamente permanece, sino que se empeora, mi hermano. Se hace muchísimo más grave. Por eso dice el libro de Proverbios o de Eclesiastés que es más fuerte la persona que se controla a sí mismo que aquella persona que conquista una ciudad. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué tenemos que enfrentar esas cosas? Sabemos que Dios nos ama y sabemos que Dios es nuestro Padre y sabemos que como hijos de Dios nosotros estamos llamados a vivir en victoria.
en constante victoria, hermano. Nosotros no estamos llamados a vivir en la derrota. Pero el hecho de que no estemos llamados a eso, mi hermano, no quiere decir que de vez en cuando no vamos a ser golpeados de formas que vamos a ser derribados muchas veces. Pero no destruidos. ¿Me explico? Vamos a estar muchas veces angustiados, sí, pero no afligidos. Decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quiero invitarte a que vayamos a la lectura, mi hermano. ¿Por qué tenemos que atravesar estas cosas? Y te vas a sorprender de la respuesta. Capítulo 6 de Efesios, que es nuestro pasaje piloto, nuestro pasaje principal. Capítulo 6, libro de Efesios, versículo 10. Está en esta carta, el apóstol Pablo está dando instrucciones, está haciendo recomendaciones de cómo debe ser. Y cuando hablo de debe es porque es algo que nos conviene, es algo que necesitamos hacer. ¿Cómo debe ser la relación entre trabajadores y patrones? Aquí dice entre amo y siervo, que al final del día es algo similar. ¿Y cómo debe ser la relación cuando tú tienes gente a tu cargo? Cuando tú tienes gente subordinado, principalmente en el trabajo, o si tú tienes un negocio o has fundado una empresa y como fundador de una empresa tienes gente que contratas o gente que te presta un servicio a la que tú le estás pagando, el apóstol Pablo dice cómo necesitas referirte. Tanto de un lado, cuando eres trabajador, cuando a cambio de un salario, a cambio de un sueldo, tú prestas un servicio, o de alguna manera cuando estás en una empresa y que tienes jefes inmediatos, ¿cómo debe ser esa relación? Entonces, fíjate, después de dar las recomendaciones, en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay otra versión que dice permanecer firmes. Mi hermano, el apóstol Pablo sabía que nuestro entorno personal, como miembros de una sociedad, no se limitaba únicamente al aspecto laboral, y las luchas y las dificultades no se limitaban solamente al aspecto laboral, sino que se extienden más allá a situaciones personales, familiares, sociales. Hay muchos casos en los que entre familia hay conflictos, mi hermano. Hay desacuerdos, pero hay ocasiones en que esos conflictos o desacuerdos llegan a instancias legales. Y cuando llega a un problema familiar, a una instancia legal, es porque la situación es delicada. Y cuando un problema de tipo laboral llega a las instancias legales, es porque se torna delicado. Y ciertamente los problemas existen y van a existir, pero tú como hijo de Dios a veces te cuestionas o cuestionas lo que te decimos en la iglesia, lo que te decimos los pastores. Hermano, confía, hermano, mira, hay que hacer oración, hay que reprender todo aquello que está operando en tu contra. Y a veces los hermanos se desaniman. Por eso cuando el apóstol Pablo
cita diciendo, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando hay dificultades, hermano, que están amenazando tu vida, tu libertad, tu salud, tu integridad. Esos son los días malos. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, permanecer firmes, es decir, confiados en Cristo. Ahora, ¿de qué va esto, hermano? Dame un momentito. ¿De qué va esto? Vamos a subirle un poquito acá. Lo que comentábamos hace un momentito. Dicen que cuando ¿cómo lo podemos manejar, hermano, para que se pueda entender? Disculpe, hermanos, que estaba aquí haciendo un ajuste porque se me movió el audio y tenía que meter una clave en la computadora. Mi hermano, cuando tú no eres el que está en el problema, o sea, te voy a hablar eh, como hermano. Muchas veces a mí me dijeron, cuando tuvimos en mi familia una amenaza de muerte, pues tal vez no de muerte, hermano, pero era una amenaza. A mí me han amenazado a lo largo de mi vida N cantidad de ocasiones, por situaciones personales, por problemas familiares, por alguna razón que se dio en algún momento, hermanos, en las cuales pues me encontré incriminado en un problema. Y la verdad que yo cuando comenzaba en el Evangelio tuve mucho miedo. Y tuve miedo porque ya en un momento dado amenazaron a mis padres, ¿no? Creo que sí se los comenté en alguna ocasión. Los amenazaron vía telefónica, consiguieron el teléfono de mi madre y la amenaza ya iba directamente para ellos por algo que yo aparentemente estaba ocasionando. Y entonces eso es delicado, hermano, y en algún momento una persona, una sierva del Señor, que me dijo, no tengas temor, mira, estas situaciones son a nivel espiritual. Cuando tú has confiado en Dios, tú puedes poner esta situación y Dios va a proteger a tus familiares y Dios te va a proteger. Pero la realidad, mi hermano, es que eso se escucha bien. Y de alguna forma tú dices, ok, yo creo que Dios está conmigo y me ama y todo, pero mejor tomo mis precauciones. ¿Para qué ahí investigo? ¿Para qué investigo si realmente Dios me va a proteger o no me va a proteger? Y entonces ahí se aplica en tu comportamiento, en tu conducta, lo que Proverbios refiere diciendo, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así lo dice Proverbios, hermano. Y en este aspecto, lo que te quiero comentar, que cuando atravesó este problema, nunca nos hicieron nada, todo quedó en amenazas, pero tuve temor. Al cabo de algunos años, mi hermano, al cabo de servir a Cristo y de leer su palabra y de tomar discipulados y capacitarme, llegó el momento en el cual a mí me tocó darle el consejo a una persona que igualmente estaba amenazada por una persona
le dije, mira, no tengas temor, vamos a orar y Dios va a estar contigo y todo. Y aquella persona me dijo, pastor, ¿para poco con una oración ya Dios va a operar? Sí, hermano, con una oración. Pero es que a mí se me hace increíble, yo no lo creo y la verdad es que yo tengo miedo, ¿no? Sí, hermano, pero mire, tenga confianza. Total que también Dios no permitió que le hiciera nada a aquella persona y que su vida no estuviera en peligro, y a pesar de que le dispararon, el proyectil pasó rozándole en la cara. No permitió Dios que le ocurriera nada. Esa persona ya partió con el Señor, pero por otras causas, por causas naturales. ¿Me estoy explicando? Pero cuando alguien le amenazó y le disparó, no le ocurrió nada, porque Dios es poderoso y Dios guarda tu vida. Y tú y yo no nos vamos a ir ni antes ni después que el tiempo señalado por Dios para tu vida. No te vas a ir antes, mi hermano, y no te vas a ir después. Cuando es tiempo de ir a cuentas con Dios, mi hermano, agradécele. En el momento que tú quieras, Señor, estoy. Porque tú y yo nos vamos a ir en el momento que Dios ha determinado, en el momento preciso. Sin embargo, retomando la parte de cómo ejercer autoridad espiritual, te quiero platicar que en Efesios dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, las luchas que tú tienes, y vamos a hablar en tu trabajo, las luchas que tú tienes en tu trabajo, las luchas que tú tienes con tus vecinos, se realizan a través de personas. Y son personas con las que tienes esta interacción y con las que tienes estos conflictos que posteriormente se necesitan resolver. Sin embargo, lo que te quiero decir es, cuando hay ese tipo de problemas, tú necesitas ejercer la autoridad espiritual que Dios puso en tu vida. Tú necesitas saber cómo lo vas a ejercer, porque a veces no solamente basta orar y Dios ayúdame, porque tú como hijo de Dios sencillamente tienes algo, mi hermano, que se llama autoridad delegada. Cuando Moisés clamó a Dios diciéndole, ¿qué voy a hacer? Dios se enoja con Moisés y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar diciéndome estas cosas? ¿Hasta cuándo, Moisés, te vas a seguir comportando de esta manera? ¿Qué tienes en tu mano? Le dice Dios a Moisés. Tengo mi cayado. El cayado es una vara que utilizan los pastores para irse apoyando, para conducir al rebaño. Y viene el ejército de los egipcios atrás, armado, con carros de guerra, con espada, con lanza, con flechas, y vienen atrás de los 2 millones de israelitas. Y a frente de camino, ellos tienen el mar. No hay para dónde hacerse. No hay para dónde huir. Y que muchas veces te vas a encontrar, o ya te has encontrado en esas situaciones, hermano, en las cuales vienen los embates del enemigo a tus espaldas y frente a ti no hay una solución. La solución que tienes es, en ese momento los israelitas ya no, vamos a nadar y hasta donde podamos. Pero lo más seguro es que no iban a sobrevivir nadando en un mar, escapando a los egipcios, era lo más seguro. ¿Qué hace Dios? ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, ¿sí? Extiéndela hacia el frente del mar. Dios, te estoy pidiendo ayuda para que pongas algo, un ángel venga y nos defienda del ejército egipcio. Y tú me dices que levante la mano. Moisés levanta su mano y entonces el mar se abre. Autoridad espiritual. Para muchas personas esto no tiene razón, esto no ocurrió. Hay gente escéptica, efectivamente. Yo no creía esta historia. Yo dije, esta historia como que se la inventaron los cristianos para hacer que de alguna manera la gente creamos que Dios es muy poderoso.
hermano, yo no creía esta historia, pero cuando me enfrenté a lo largo de mi vida a diferentes problemas, me di cuenta, mi hermano, que Dios tiene o nos ha dado el poder para hacer milagros que abran un camino delante de tu vida cuando no tienes hacia dónde más recurrir, cuando no hay solución o no hay salida a tu problema, y Dios hace ese milagro. Y lo pude ver, mi hermano. No se abrió un mar en mi caso, pero se abrieron puertas de oportunidad, no solamente para mí, sino para otras personas, cuando aprendí cómo se ejerce la autoridad espiritual. Y en esa autoridad espiritual te puedo decir, mi hermano, que se va fortaleciendo tu fe. Y por eso es necesario que tú y yo enfrentemos este tipo de problemas. Acompáñame, por favor, al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 6. Versículo 8. Nuevamente, segundo capítulo de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Vamos a dar lectura, mi hermano. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Cuesta trabajo pronunciar dos consonantes juntas, hermano. Continuamos. Y consultando con sus siervos, el rey de Siria es el enemigo. Para que, o sea, no es el diablo, es el enemigo aquí en la historia. Y el pueblo de Israel, pues es el pueblo de Dios. Entonces, para irnos entendiendo. Y el rey de Siria, que tenía guerra contra Israel, consulta con sus siervos y les dice: en tal y tal lugar estará mi campamento. Recuerde que anteriormente en las guerras, el ejército avanza y acampa, conforme va ganando territorio, o normalmente acampan en lugares estratégicos para lograr vencer a su contrincante. Entonces el rey de Siria era un rey estratégico y tenía muchas victorias, y comienza en esta guerra a elaborar estrategias contra el pueblo de Israel para poderlo vencer. Y entonces por eso dice con su consejo de guerra o sus consultores, les dice: en estos lugares vamos a poner aquí, aquí y acá, para que cuando venga Israel los ataquemos y de una vez vamos a vencerlos. Y el varón de Dios, versículo 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por este lugar y no pases por aquí y no pases por acá, pasa por otro lado. Y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Vamos a desprender cosas muy interesantes de esta historia, porque número uno, por un lado está el enemigo que te quiere hacer daño, hermano. Ese compañero del trabajo que está boicoteando tus actividades, que está inventando argumentos o estructurando argumentos para perjudicarte, esa persona o ese vecino que está haciendo acciones para perjudicarte, persona que vive obsesionada contigo y que está haciendo acá hechicería y ocultismo y brujería para afectarte, es el enemigo, pero no es la persona. Me estoy explicando. O sea, a través de la persona están operando los ataques, sí, pero los ataques vienen del enemigo, de la naturaleza humana de la persona, de lo que sea. Y entonces están ahí.
¿Y qué ocurre? Que tú eres el blanco principal. Tu casa, tu familia, tu estabilidad, tu economía, tu trabajo, las cosas que te permiten ser, disfrutar, ¿sí? Son el blanco. Aquella cosa que produce felicidad en tu vida o que produce paz en tu vida es el blanco del enemigo. Y entonces el enemigo elabora estrategias para atacarte y despojarte de aquello que te genera lo que te acabo de decir, satisfacción. Y entonces el enemigo es hábil, es estratégico, pero siervo de Dios recibe aquí alertas de Dios. Ok, por aquí están atacando. Y entonces, siervo de Dios le dice, mira, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y no vayas por aquí, no vayas por allá, para que no te ataquen. O mejor dicho, para que los ataques no surtan efecto en tu vida. Y entonces vemos que la persona, cuando atiende al consejo de un hombre, de una mujer, que sirven al Señor, que son temerosos de Dios y que disciernen la voz de Dios, entonces hacen lo que se les indica y el ataque no cumple el objetivo. Como siervos de Dios, la intención que tenemos es cuidar al rebaño del Señor, que eres tú. Entonces, fíjate cómo operan las estrategias. Tú podrías orar y pedirle al Señor que te guíe. Ciertamente, hermano, lo puedes hacer. Pero Dios establece ministerios a través de los cuales Él guarda su iglesia. A través de los cuales cumplen una función. ¿Cuál es la función? Pastorear a la iglesia. Y el pastoreo es por aquí, por acá, por allá. Y te van guiando, te van diciendo, recomendando. No es manipulación, hermano. Es dirección, es guianza. Porque el fin es que tu corazón sea guardado de los ataques del maligno para que permanezcas firme. Ya cuando te fortaleces, ya es otra historia. Cuando aprendes a usar autoridad espiritual, ya es otra historia. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Bien, entonces, ¿qué hace el rey de Israel? Obedeció a la voz del profeta con el fin de cuidarse. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me van a declarar quién de ustedes es infiltrado del pueblo de Israel? Así parafraseando, mi hermano. Porque al verse burlado por su contrincante, dice, aquí hay un infiltrado, aquí hay alguien que está pasando la información al pueblo de Israel y por eso es que no han pasado por donde hemos colocado nuestros campamentos. Y no ha sido una, han sido muchas ocasiones en que esto pasa. Entonces el rey dice, hay un infiltrado aquí. Y por eso lo llama y dice, ¿no me van a declarar quién es? ¿Por qué? Porque el rey de Siria iba a castigar a su gente por esta razón. Pero fíjate, versículo 12. Entonces uno de los siervos del rey de Asiria le dijo, no, señor mío, lo que pasa es que el profeta Eliseo está en Israel. Y este profeta le dice al rey, le declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ay, Dios bendito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aunque el otro hacía la estrategia y todo, Dios conoce porque Él es omnisciente. Y Dios le habla a su profeta y le dice, mira, avísale a mi siervo que no pase por aquí y que no pase por allá. Pero Dios no está impidiendo que te ataquen. Te está diciendo qué hacer para evitar que el ataque te afecte. Amén.
No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es nuestra guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Ok, hermano, es inevitable que mucha gente te ataque por la sencilla razón de que tiene envidia de las cosas que Dios te ha entregado. Y no podemos ser tan rígidos como para catalogar que toda la gente que siente envidia ya es gente maligna y es enemigo y tienen que ser destruidos. No, hermano. Hay dos tipos de cosas que provocan la gente esa envidia. Fíjate, es inevitable. No vamos a evitar que convivir con gente envidiosa o con gente que tenga envidia de nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos en el mundo, mi hermano. Y mira, de las personas que sienten envidia por ti, hay dos tipos. Un tipo, el menos violento de los envidiosos. Tú y yo también hemos sentido envidia, hermano, de algo, de alguna razón, también la hemos sentido. No podemos espiritualizar todo y decir, no, pastor, yo no he sentido envidia. La hemos sentido, hermano. Pero por eso te voy a decir que hay dos tipos de personas. Fíjate, aquellas que tuvieron carencias económicas, de afecto, de familia, carencias abarca muchas cosas. Gente que tuvo carencias a lo largo de su vida va a desarrollar envidia por la gente que no tiene carencias. Gente que tiene traumas a lo largo de su vida va a desarrollar envidia frente a gente que cree que no tuvo momentos de dificultad. Tú y yo tuvimos luchas, pero no llegó más allá, no llegó a provocar un trauma. Pero hay muchas situaciones en las que la situación, la vida que atraviesa alguien ha sido tan violento que generan traumas, son experiencias traumáticas y evidentemente en alguna etapa van a provocar que la persona sienta mucha envidia de alguien que no haya atravesado la misma dificultad que la persona. ¿Me explico? Heridas en el alma. También se gestan heridas en el alma y también a lo largo de la vida la persona llega a sentir eso. Envidia por alguien que no ha sido herido como una persona ha sido herida. ¿Me estoy explicando, hermano? Me ayudará muchísimo un pizarrón y todo para que sea esto más visual. Sin embargo, lo que te quiero decir es que tú y yo, en alguna etapa o en alguna esfera de nuestra vida, o tuvimos carencias, o tuvimos traumas, o tuvimos heridas, y eso genera que uno sienta envidia. Cuando Dios viene a tu corazón y permites que Él sane las cosas, Él te restituye todas las cosas que te fueron quitadas y entonces tú paulatinamente dejas de sentir envidia por las cosas buenas que le ocurren a otras personas, porque ya te están ocurriendo cosas buenas a ti. ¿Me explico? Es un tipo de gente envidiosa en el cual nosotros necesitamos discernir para ser hasta cierto punto condescendientes y para interceder por esa persona, porque esa envidia está dentro de su naturaleza humana, está a nivel de su naturaleza humana por la experiencia desagradable o dolorosa que tuvo, y entonces ahí es cuando tú y yo necesitamos perdonar, ser condescendientes, a veces interceder. Ahora, el segundo tipo de gente envidiosa es aquella gente que está embriagada de altivez, de soberbia o de celos. Ese es el otro tipo de gente y eso sí es delicado, mi hermano. ¿Por qué? Porque es gente cuyas carencias, traumas o heridas no las quisieron resolver y permitieron que escalaran a la siguiente etapa y entonces ahora se vuelven gente altiva, se vuelve gente soberbia, se vuelve gente celosa, se vuelve gente iracunda, irritable y que siente envidia porque alguien tenga bendiciones de parte del Señor, tenga familia o tenga trabajo, o tenga una casa. A veces hasta tienen menos que la persona que siente envidia, pero la gente no puede controlar eso porque ya es una influencia directa de la maldad sobre el corazón de la persona. Y con esas personas que ya son influenciadas por maldad,
uno ya no, ni siquiera tienes que decir, ay, pues voy a interceder por él, ay, no, pues voy a perdonarlo, ay, pues porque voy a... No, hermano, perdonar sí, porque el beneficio es para ti. Orar sí, pero ya no es para interceder, ahora es para juzgar. ¿Cómo vas a entender esa diferencia? ¿Cómo vas a discernir cuándo aplica un caso y cuándo aplica el otro? Precisamente es ahí donde entra la sabiduría de Dios y donde como siervos del Señor, apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, Dios nos enseña y nos permite discernir y brindarte un consejo estratégico para que tú actúes y puedas evitar esos ataques y en algún momento dado, mi hermano, neutralizar esos ataques. Amén. Porque son ataques que se dan en lo natural. Pero si tú quieres atacarlo de la misma forma, pues también voy a decir que este es que llega tarde al trabajo, que también está robando trabajo, que también te bajas a ese nivel, mi hermano, entonces definitivamente te digo, no vas a conseguir más que la derrota. Porque Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a ser hombres y mujeres de autoridad, siervos de Dios, hijos de Dios, que usen con responsabilidad la autoridad espiritual para venir y juzgar las acciones de las personas que te están atacando. Y vamos a terminar ahorita, hermanos, el tiempo ya se nos ha ido. Sin embargo, vamos a continuar este estudio la semana próxima, pero te dejo con este pensamiento, mi hermano, que no toda la gente que siente envidia hacia ti, no toda la gente te quiere hacer daño. Hay gente que dice, ay, me dio envidia de la buena. No, no hay envidia buena o envidia mala, no, hermano. Solamente que hay gente que siente envidia hacia tu persona, que todavía tiene remedio, que todavía tiene solución. Y la solución es amor, tolerancia e intercesión. Pero hay gente cuya envidia sobrepasa los límites, ¿verdad?, establecidos por Dios. Hay gente que ya busca hacerte mal de forma premeditada, de forma maquinada. Y entonces a ese tipo de personas, con autoridad espiritual, necesitamos juzgar sus acciones y poner a la persona delante de Dios, pero lo vamos a ver más adelante, mi hermano. Vamos a orar para cerrar este estudio. Y recuerda, hay dos tipos de persona y Dios nos va a permitir discernir, diferenciar cuándo aplica un caso y cuándo aplica el otro. Padre, en el nombre de Jesús te estamos dando gracias esta mañana porque sabemos que tú eres bueno, mi Dios, y que tú nos has dado este alimento y esta porción de tu palabra que hoy, Padre mío, nos ayuda muchísimo y que nos permite entender, Padre, que fuimos llamados para cosas importantes en tu reino, Padre, para vivir en plenitud, para vivir felices mientras estamos peregrinando en este mundo, pero mientras peregrinamos, damos testimonio de que tú eres bueno, Padre. Te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mis hermanos, les envío un fuerte abrazo. Les envío un fuerte abrazo. Hoy cambió un poco la dinámica de la transmisión por algunos efectos de iluminación y todo, pero finalmente deseo que este mensaje llegue en tiempo a tu vida. De parte del Señor te bendigo y nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta pronto.